Dios nos va a hablar a todos. El tema que vamos a compartir en esta mañana es: no temas, cree solamente. Y les podría preguntar, ¿a qué le temen? ¿A qué cosas ustedes le temen? Algunos podrían decir: yo no puedo ver una rata grande ahí porque, bueno, ¿verdad? No puedo ver una araña porque si no salgo espavorido. O tal vez alguno diga una cucaracha. Yo le tengo miedo a una cucaracha. Estaba viendo unas historias de unos amigos por Instagram y entonces se ve donde hay una cucaracha que está subiendo por la cortina de la ventana. Y entonces el muchacho se va como para ir a matarla y en ese momento la cucaracha sale volando y se viene volando hacia donde él y él ¡ah! Todo el susto total tuvo con este miedo que le da con la cucaracha. ¿Qué te produce miedo? ¿Qué cosas te dan miedo? ¿A qué le temes? Yo personalmente a lo que más le temo es cuando debo enfrentar algo nuevo. Ni se imaginen ustedes cuando tenía que decirle a alguien que me gustaba, y más en la adolescencia, y le pueden preguntar a Jessica, mi esposa, aún más el miedo que me daba cuando le iba a decir que me gustaba o quería decirle algo nuevo, porque siempre que enfrentamos algo nuevo por primera vez nos da miedo. Y entonces yo siempre trato de parafrasear un versículo que se los voy a decir, que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, en Nueva Versión Internacional, que es: depositen en Él, en el Señor, en nuestro Padre, depositen en Él toda ansiedad. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes, porque Él cuida de nosotros. Entonces recuerdo una historia que me sucedió. Yo siempre, como les cuento, cuando enfrento algo nuevo me da miedo. Vi este hermoso juego mecánico en el parque de diversiones, que es La Torre. Yo no sé si lo ha visto, es un monumento de 40 metros de altura. Y entonces yo vi La Torre y yo dije: ¿me subo o no me subo? ¿Me subo o no me subo? Y siempre que me pongo como con ese miedo me entra una tos nerviosa. La garganta y de todo, y empiezan unos movimientos ahí, ¿verdad? Y lo pienso mucho: ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me subo a la torre o no me subo? ¿Me subo o no me subo? Y de pronto veo a un chiquito de unos 8 años. Cuando estuve, que si me subía o no, yo tenía unos 25, 26, era de esta misma estatura. Y viene un niñito de unos 8 años. La torre, la torre, la torre, la torre, la torre, la torre. Y yo que el chiquito de 8 años se sube, lo suben aquello, lo tiran. Chiquito, la torre, feliz de la vida. Y yo dije: ¿cómo un niño de 8 años no le tiene miedo a esa bendita torre y yo sí? Entonces no, yo me voy a subir a la torre. Entonces estaba haciendo fila, y donde estoy haciendo fila me recuerdo de este versículo y voy: Señor, en ti deposito toda mi ansiedad. Señor, en ti deposito toda mi ansiedad. Yo me voy a subir ahí, yo puedo, Señor, y en ti deposito toda mi ansiedad. Cuando les bajan el aparato esto, se lo conectan aquí, usted va subiendo ahí hacia arriba, va subiendo ese aparato. Se ve el Estadio Nacional desde ahí, desde el parque de diversiones. Usted ve el Estadio Nacional allá, donde usted está arriba. Y usted: Señor, en ti deposito toda mi ansiedad, en ti deposito toda mi ansiedad. Tú cuídate de mí, tú cuídate de mí. Y lo hacen a uno tirado. Yo no sé cuántas veces hemos enfrentado los miedos, pero debemos enfrentarlo y creer en que podemos salir adelante con eso. Y así ocurre con los milagros con Dios. Con Dios no es tan diferente. Para experimentar la sobrenaturalidad de Dios, muchas veces debemos quitar el temor, sacarlo, ponerlo a un lado y creer en que en Dios algo puede suceder. Y no debemos de temer, y eso es lo que queremos hablar hoy. Pero, ¿qué pasa cuando alguien nos dice algo como esto? ¿Qué pasa cuando alguien nos dice: han eliminado tu plaza, te van a despedir? Cuando te dicen: ya no te amo, me enamoré de otro. Cuando alguien te dice: el tumor es maligno. ¿Qué pasa cuando alguien te dice: mamá, papá, estoy embarazada y no sé quién es el padre del niño? O que alguien te diga: sé que faltan semanas para la boda, pero no sé si estoy seguro de casarme contigo. O que alguien te diga: hijo, tu padre y yo nos vamos a divorciar. Que alguien te llame y te diga: papá, estoy en la cárcel. Que te digan: a tu mamá le acaba de dar un infarto, tu abuelo está en fase terminal. O incluso que un médico te diga: ya esa persona no va a volver a caminar. Ahí sí entra miedo, ¿no? Ahí sí entra ese pensar en que ¿será que Dios lo va a hacer? ¿Será que va a ocurrir un milagro? Nos agobia el temor, nos agobia la duda, y hasta queremos enojarnos con algo, con alguien, o enojarnos con Dios.
Pero yo creo que debemos, en medio de esas circunstancias, en medio de esas situaciones, creer como niños. Porque los niños creen en todo. Usted le dice a un niño, te voy a comprar un helado ahora, y el niño cree que le vas a comprar el helado y tienes que comprarle el helado. Gracias a Dios, nuestro bebé recién nacido, Adam, todavía no le he prometido un helado, pero siempre que tiene hambre le pasa pidiendo pecho a Jesse, ¿verdad? Y empieza, abre la boca y empieza pidiéndole comida a Jesse. Pero así es con un niño. Si nosotros le prometemos algo, si le decimos algo, el niño va a creer que papá lo va a hacer. ¿Y cuánto no más el Señor, que nos ha prometido muchísimas cosas? ¿Cuánto no más vamos a creer que Él lo puede hacer? Pero debemos volver a creer como niños. Y hoy yo creo que Dios nos va a decir muchas cosas. Pero para ello, ¿qué les parece si oramos? Señor, hoy nos disponemos, Padre Celestial, acá delante de ti a escuchar este mensaje. Y te damos gracias porque nos das la oportunidad de congregarnos en esta hermosa iglesia Vida Abundante del Sur. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, y te pido que lo hagan para conmigo. Que ese hombre que está ahí al frente, Señor, no sea quien hable, porque nadie vino a escucharme. Hoy queremos escuchar a Jesús. Así que pon tus palabras, Señor, en mi boca, Dios. Que seas tú hablando y enseñando en esta mañana, porque yo nada más quiero ser un instrumento en tus manos y que sea tu mensaje el que se comparta para con todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. No sé si alguna vez le han contado un milagro que le haya sucedido a alguien. ¿Le han contado de algún milagro? Algo hermoso que haya sucedido. Yo lo más increíble que he visto en un milagro en otra persona, y lo vi, fue una persona paralítica, no podía caminar. Y estábamos en un culto y estaban orando por milagros y la persona se puso de pie. No podía caminar, se puso de pie, dejó su silla de ruedas y empezó a caminar. Le costaba caminar claramente, pero logró caminar. Fue un milagro increíble esa noche. Yo no sé cuántas personas le han contado un milagro a ustedes. Ayer tuve la oportunidad de estar en la capacitación de GPS y abro un paréntesis acá y les insto a que si usted lo ha pensado, abra un grupo en su casa. No hay nada más maravilloso que poder compartir la palabra de Dios desde su hogar y que usted abra las puertas de su casa para que personas vengan a escuchar del Señor. Abra un grupo de GPS, lleve la capacitación la próxima vez que abramos capacitación. Es maravilloso escuchar los testimonios de las personas. Estuvimos ahí en el salón compañerismo el día de ayer en la mañana y lo que contaban y cómo Dios ha hecho milagros en sus vidas, incluso con cosas que Dios les contestó 18 años después. Porque a veces queremos que Dios conteste ya, en este instante, pero en medio de la soberanía y la majestad de Dios, Él sabe cuándo contestar esa oración. ¿Pero le han contado algún milagro? Yo no sé si usted alguna vez también se ha preguntado, Dios, si eso le pasó a esa persona, ¿cuándo me va a pasar a mí? ¿Cuándo será que voy a vivir o experimentar un milagro yo también? Porque yo veo que le pasa a este, le pasa al otro, pero a mí no me sucede. Y podríamos pensar que tal vez Dios tiene favoritos, que Dios escogió a algunos y a otros no. Y podríamos decir que de esta parte para acá de la iglesia, todos ustedes dichosos que se sentaron acá porque son salvos. De aquí para acá, lo siento mucho. Bueno, perdón. Allá veo un hermano que se está pasando para acá. Muy bien, hermano, pásese para acá para que sea salvo. Excelente. Dios no tiene favoritos. Dios no es que dijo aquí escojo a esto sí y a esto no. Dios dijo a todos los salvo por igual. A todos los salvo por igual. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino más bien tenga vida eterna. Todos. Y Pedro lo entendió cuando le fue a hablar a Cornelio y a su familia, a predicarle el evangelio, y está en Hechos 10:34. Pedro dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, para Dios no hay favoritos. Pero ¿cómo hago para ver un milagro en mi vida? ¿Cómo hago para que Dios actúe a mi favor? Tienes que creer, porque Jesús dijo en Marcos 9:23, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Si yo les preguntara, iglesia, ¿usted cree que Dios puede hacerlo? ¿Usted cree que Dios está con usted en medio de la prueba? ¿Usted cree que Dios está acompañándole? Yo creo que todos me dirían que sí. Claro que yo creo.
pero para creer hay que tener fe. En Mateo capítulo 9, del 28 al 29, se le acercan dos hombres ciegos a Jesús. Y estos dos hombres ciegos anhelan que el Señor los sane. Y Jesús les hace una pregunta: ¿Creen que puedo sanarlos? Y ellos contestan: sí, Señor. Sí creemos, sí, Señor. Entonces en el versículo 29 dice: entonces les tocó los ojos Jesús y les dijo: que se haga conforme a tu fe. Que se haga conforme a tu fe. Y si se hace conforme a la fe, entonces ¿de qué tamaño podríamos decir que es la fe? ¿De qué tamaño es nuestra fe? ¿Es grande, es pequeña, es más o menos? ¿De qué tamaño es nuestra fe? Y esto me recuerda a una historia. Había un pueblo pequeño que estaba sufriendo una gran sequía. Las cosechas estaban a punto de perderse. El agua potable que ellos tomaban estaba mermando. No había agua en el pueblo, había una gran sequía. Y en ese pueblo habían algunos que se congregaban en la iglesia. Como de todo este pueblo en el que nosotros vivimos, hay algunos de nosotros que nos congregamos acá en la iglesia. Y habían algunos de ese pueblo que se congregaban y entonces llegaron a decirle al pastor: pastor, oremos para que llueva, oremos para que pueda llover. Y entonces el pastor les pregunta: ¿ustedes creen que puede llover? Sí creemos, pastor, sí creemos. Ok, vamos a orar. Y oraron, y así pasó un fin de semana. Después pasó otro fin de semana, y llegó el tercer fin de semana. Y al tercer fin de semana, el pastor se coloca enfrente del pueblo, de la gente, y le dice: ¿ustedes creen que puede llover? Sí creemos. Y el pastor les dice: pues ustedes no creen. Entonces la gente, el pueblo, los miembros de la iglesia se molestan y le dicen: ¿cómo que no creemos? Si ustedes no creen, porque en estos 3 fines de semana que hemos estado orando por lluvia, ninguno de ustedes ha traído paraguas. ¿O es que creen que va a llover y se van a ir mojando ahora que se regresen a la casa? ¿Estamos creyendo realmente o no? ¿Creemos en que el Señor lo puede hacer o no? Jesucristo venía de transfigurarse, dice la palabra que su rostro se había resplandecido como el sol y su ropa era blanca como la luz, y venía bajando de una alta montaña en la que se encontraba con algunos de sus discípulos. Y cuando desciende donde están los otros discípulos de él, se encuentra un papá muy enojado. Y el papá está aquí enojado y enojado. Y entonces Jesús pregunta: ¿qué sucede? Y entonces el papá dice: es que traje a mi hijo endemoniado, se lo enseñé a tus discípulos y tus discípulos no pudieron sacar el demonio. Entonces Jesús se molesta. Y entonces Jesús agarra al joven y le dice al demonio que se salga. Ya queda sano el joven, queda bien, y le dice al papá: ya puede irse con su hijo. Y ojo los discípulos, Mateo 17 del 19 al 20. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Qué pasó? Y Jesús les contesta: por la poca fe que tienen. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. ¿Por qué? Porque para ustedes nada sería imposible. Nada. Pero hay muy poca fe. Ahora bien, hay otra historia maravillosa que es la de un hombre que asombra a Jesús con su fe, más bien. Y es la historia del centurión. Es un hombre, el centurión, tan lleno de fe que cree que Dios puede hacerlo. Y acá quiero recalcar algo, y es que por más fe, eso sí, que tengamos, eso no evita que vayamos a experimentar o pasar pruebas. Y el pastor nos lo hablaba el fin de semana pasado, ¿verdad? Las diferentes formas en las que vienen las pruebas. Por más fe que tengamos, no vamos a evitar que experimentemos, vivamos alguna prueba. Siempre van a haber pruebas. Que eso quede muy claro. Porque la voluntad de Dios está por encima de todo, y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y en medio de todo, eso sí, el centurión tenía fe, porque su siervo estaba muy mal.
Y entonces cuando el centurión le dice a Jesús en Mateo 8:8, en su segunda parte, le dice el centurión: basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. ¿Creemos así a ese nivel? Basta con que digas una sola palabra. Podemos volver a creer como niños, como les decía ahora, para creer en que con solo que el Señor diga una palabra, creemos que Él lo va a hacer. Creemos que si Él hoy en esta mañana nos está diciendo no temas, cree solamente, podríamos creer como un niño y decir: creo en esa palabra, Señor. En Mateo 8:10 dice: al oír esto Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Y esto nos demuestra que la fe no debería ser algo tan complicado. El centurión no hizo nada. Hay ocasiones que queremos que la fe se mueva dentro de nuestras posibilidades y ahí está el error. La mayoría de las veces ponemos más la mirada en las circunstancias que en Dios mismo. Qué duro es a veces saber que le es más fácil creer a alguien nuevo en la fe, le es más fácil creer a alguien que viene desde afuera, que a nosotros que llevamos años en el Señor. Se nos hace como un callo de incredulidad. Y si hay algo que le molesta a Jesús es que no creamos. En Mateo 8, capítulo 8, versículos del 23 al 26, ocurre otro hecho. Dice: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Acá Jesús se sube en la barca y sus discípulos le siguen. Versículo 24. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Usted se puede imaginar, era una barca. Hay una tormenta tan exagerada que aquello se movía. Debe ser algo de una magnitud enorme porque los discípulos se asustan demasiado. Yo no sé quién ha tenido el privilegio, la oportunidad de viajar en un crucero. Yo no. Pero un crucero es muchísimo más grande que este lugar y esos barcos son naves gigantescas. Y he escuchado de gente que ha tenido la oportunidad que incluso se marean en esos barcotes enormes. Se marean. ¿Ustedes se imaginan una barca en medio de la tormenta donde están moviéndose las olas, donde se está metiendo el agua, donde aquello se está moviendo? Es una tormenta increíble. Y ojo lo que dice el versículo. Pero Jesús estaba dormido. Estaba dormido. ¿Cómo es posible? Yo me imagino que lo acurrucaba el movimiento. Tal vez estaban durmiendo en una hamaca. Entonces ahí Jesús tranquilo durmiendo. ¿Quién sabe que estaba soñando? El hombre estaba tranquilo. Pero había una tormenta afuera, algo estaba pasando, la prueba era enorme. Y yo no sé a cuántos de ustedes nos ha pasado, cuántos de nosotros nos ha pasado que la tormenta que estaba pasando es enorme y creemos y decimos: ¿dónde está Jesús? Pareciera que está dormido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Jesús? Y entonces los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar, sálvanos. Y acá recuerdo, nosotros hace poco tuvimos a nuestro bebé en la Carit. Y yo no sé quién ha vivido la experiencia de ir a la Carit, solo permitieron que Jessica estuviera adentro. Yo no podía por el tema del COVID y los cuidados, y yo me quedé afuera en el carro con un compañero, con un amigo de la familia que se llama John. Él y Jesse entró a labor como a las 10:30 de la noche, estuvimos toda la madrugada ahí afuera. Uno se queda por el lado de emergencias, ahí se queda uno parqueado con el carro. Y ahí estuvimos despiertos toda la noche. Como a las 4 de la mañana me vuelvo y le digo a John, a mi amigo: John, voy a dormir un rato, porque la verdad es que tengo mucho sueño. Y entonces me volví a las 4 de la mañana a dormir. Como a las 4:30 Jessica entra a tener ya 8 centímetros de dilatación, y entonces desde allá, desde adentro dicen: vayan a llamar a la pareja, vayan a llamar al esposo. Y entonces una enfermera va y le dice al guarda: llame a Brian Porras. Y el guarda, no importa la hora que sea, 4:30 de la mañana empieza a gritar ahí en la calle: Brian Porras, Brian Porras, Yo estoy aquí, ¿verdad? Mi amigo John, que está a la par,
escucha mi nombre y me manda un manazo. Brian, despiértese, ya van a ser su hijo, Yo pegué un brinco tan exagerado que casi abollo el techo del carro de él. Donde pegué el brinco, el susto, y él me dice, vaya, ya tiene que entrar. Tras de eso, yo padezco de aires. No sé si usted sabe de eso o cree en eso, mi esposa no cree, pero es que si yo estoy en un lugar caliente y salgo al frío de pronto, me entra un aire. Entonces, me entró un aire, fróteme, me entró un aire. Y entonces yo estaba caliente en el carro y salí como si nada en el frío de las 4:30 de la madrugada corriendo para ir a ver a mi bebé. Y no me importó que me hayan despertado de esa manera, aunque fue una manera muy fea. Iba a experimentar el momento más maravilloso de toda mi vida, que era poder ver a mi hijo nacer. Pero eso es lo más cercano que podría creer que Jesús sintió cuando lo despertaron. Dormido, tranquilo Jesús, y los discípulos lo despiertan. Y en medio de que lo despiertan, el Señor les contesta, hombres de poca fe. Otra vez le vuelve a decir hacia los discípulos. Y les hace una pregunta que tiene una obviedad en su respuesta, pero Jesús no espera que nosotros contestemos las preguntas que Él hace en la forma natural de las cosas, sino que vayamos más allá de lo obvio y creamos en lo sobrenatural. Jesús les pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo no vamos a tener miedo, Señor? Las olas se mueven, esto es una locura. ¿Cómo no vamos a tener miedo? Y el Señor les dice, se levanta y reprende a los vientos. Yo me imagino que el Señor le dice a los vientos, hey, ¿qué les pasa? Estoy durmiendo, cálmese viento. Y el viento, sí Señor. Las olas que se movían, olas tranquilas, estoy descansando. Y las olas, fue tan exagerado lo que sucedió que dicen los discípulos que ellos se maravillaron muchísimo. Y con todo esto yo quisiera preguntar, es algo que yo hice, categoricé la fe. Digamos que se pudiera categorizar, es algo que hice muy a manera personal. ¿Tenemos una fe situacional o tenemos una fe por convicción? Y una fe situacional es que dependiendo de las cosas que yo viva o esté experimentando, así creo en el Señor o dejo de creer. Una fe por convicción yo la llamaría una fe que cree en el Señor, de que Él lo hará, pase lo que pase. Pase lo que pase, yo sigo creyendo en el que el Señor lo hará. Y acá quisiera contarles nuestro testimonio. Nosotros tuvimos un bebé, gracias a Dios, mi esposa Jessica y yo, y nació el 22 de enero. El sábado 23 de enero a bebé ya le dan la salida y nos lo llevan a la casa. Y el lunes 25 de enero nosotros lo llevamos al tamizaje. Cuando nosotros lo llevamos al tamizaje, la enfermera que lo está atendiendo nos dice, vieras que el bebé está un poquito amarillo. Y yo le digo, no, o sea, él no es amarillito, él está blanquito, él es que es del blanquito, véalo así, bien guapo como el papá, bien mozo, bonito el niño, como el papá. Y la enfermera dice, no, el niño está amarillito. Y vamos a hacerle unas pruebas de sangre para ver el nivel de bilirrubina. Y le hacen las pruebas de sangre y nos dan los resultados al día siguiente, el 26 de enero. Y el doctor nos dice, tienen que irse corriendo para la Carit, Y entonces el 26 de enero nos vamos para la Carit, llevo a Jessie, la dejo, ella entra a la Carit con bebé, yo me parqueo a unas 2 cuadras de la Carit y estoy ahí en medio de eso, le entra a uno todo el susto. Padres primerizos, bebé está a punto de ser internado, ha estado si acaso 3 noches con nosotros en casa y ahí sí le empieza a mover a uno todo, ¿verdad? Ahí se le empieza a mover a uno todos los sentimientos y todo. Recuerdo que mi mamá me llamó para tratar de calmarme, estuve hablando un poco con ella, le dije, creemos que Dios hará un milagro, creemos que no va a quedar internado. Y termino de hablar con mi mamá y recibo una llamada, una hermosa llamada que me dice, yo soy profesor de matemáticas, trabajo en el MEP, trabajo en secundaria, y a nosotros los profesores nos pagan por lecciones. Es decir, que si yo trabajo una lección, me pagan una lección.
Si yo trabajo 48 lecciones, que es el máximo, me pagan las 48 lecciones. Las 48 lecciones sería el salario completo. Pues en el 2019 yo trabajé las 48 lecciones, tenía el salario completo. En el 2020 pasé de 48 lecciones a 22. Es decir, ganaba menos de la mitad del salario. Antes de que entrara COVID y pandemia y todo, yo ya estaba ganando menos de la mitad. Y tras de eso quedamos embarazados. Yo recuerdo que le contaba yo a mi peluquero la historia y él me dice, usted está loco. ¿Cómo se le ocurre, ganando tan poco, quedar embarazados? Y entonces esa mañana recibo una llamada. Se supone que este año tendría que trabajar 22 lecciones. Y recibo la llamada y me dicen, Brian, ¿cómo estás? Queremos informarte que este año no vas a tener 22 lecciones. Y yo, aquí está, gloria a Dios, bendito Dios. Y dice, no, vas a trabajar 18. Te vamos a reducir la jornada, vas a trabajar 18 lecciones. Y yo le dije, no me vacile, no puede ser. Por favor, no puede ser. No puede ser. Por favor, por lo menos manténgame las mismas del año pasado, no me reduzca a 18. Yo no sabía qué iba a hacer, si ir a vender empanadas, si ir a vender, no sé, lo que fuera. Pero con 18 lecciones nosotros no podíamos salir adelante. Y en momentos como esos, cuando usted sabe que su hijo está a punto de ser internado, cuando usted sabe que ni siquiera les va a dar el salario, cuando todo se le viene encima, ¿qué hace uno? Porque uno se siente impotente en un momento como ese. Usted quisiera traerse a bebé y que esté bien y pedir 48 lecciones. ¿Qué hace uno cuando se siente tan impotente? Orar, no queda de otra. Entonces empecé a orar y le dije, Señor, yo creo, Dios Todopoderoso, que tú nos sacarás adelante, que tú nos ayudarás, Señor. Yo creo, Dios, que tú puedes hacer algo. Y oré. Y al ratito Jessica me llama y me dice, Brian, parece que los niveles de bilirrubina, que es lo que pone la piel amarilla de bebé, han disminuido. Así que no lo van a internar. Y recibo un mensaje donde me dice, puede que te den 15 lecciones más. Y yo dije, wow, doy 18 más 15. Entonces ya me acomodo. Qué hermoso es cuando Dios te contesta la oración así. Entonces empecé, gloria a Dios, yo sabía, Señor, que tú lo ibas a hacer. Grandes y maravillosos son tus obras. Y empieza uno a adorar, ¿verdad? Porque ya se cumplió lo que uno pedía. Facilito. Y Señor, tú eres bueno. Dios, gracias, Señor, qué increíble eres. Y en medio de eso, en medio de toda esa situación, al día siguiente estamos Jessica y yo almorzando y nos llaman de la Carit. Y dicen, en medio de los nuevos exámenes que le hicimos a bebé, sí tienen que venir a internarlo. Así que tienen que venir de emergencia a internar a bebé, porque si los niveles de bilirrubina siguen creciendo y los tenía muy altos, puede que empiece a convulsionar. Y tuvimos que irnos para la Carit a internar a bebé. Y tras de eso recibo un mensaje que me dice, Brian, puede ser que las 15 lecciones no las vayas a recibir, te quedarías con 18. ¿Qué creen que hice? ¿Qué creen que sentí? Escuché casi al diablo decirme, ¿dónde está tu Dios? Se le mueve a uno todo otra vez, ¿no? Y usted dice, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Escuché a Leonora Jiménez, una modelo, la modelo costarricense muy famosa, Leonora, en una entrevista que dio en Vida Abundante de Coronado. Y ella dijo una frase, más o menos parafraseo lo que dijo. Dijo, uno de los regalos más preciosos es perder el control y dárselo a aquel que sí puede llevarlo. Darle el control al Señor. Él debe llevar el control de las cosas. Marcos capítulo 5, versículos del 22 al 23, dice, llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies. Un jefe de la sinagoga era una persona muy importante en ese tiempo. Es una persona muy reconocida entre el pueblo. Y Jairo ve a Jesús y se arroja a sus pies, ahí en Marcos 5, del 22 al 23. Y en el 23, suplicándole con insistencia, le dice, mi hijita
se está muriendo. Yo antes de tener a mi hijo leía esto y a uno dice, wow, qué experiencia. Pero ahora teniendo un hijo y veo que aquí hay muchos padres con hijos, que a uno le digan que la hija o el hijo se está muriendo, no sé ni siquiera qué podría sentir uno, ¿verdad? Pero Jairo le dice algo porque entiende quién es Jesús. Jairo entiende quién es Jesús y le dice, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Ven y pon tus manos para que se sane y viva. Y entonces Jesús empieza a irse detrás de Jairo y empieza a seguirle a Jairo, y cuando le sigue, en medio de eso ocurre un acontecimiento, ocurre algo que detiene la marcha de Jesús. Una mujer con un flujo de sangre interminable desde hacía 12 años toca su manto. Toca su manto. Y ahí más adelante en Marcos capítulo 5, del 30 al 33, dice, al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente. Había un montón de gente, había una gran multitud mientras Jesús caminaba hacia la casa de Jairo. Mucha gente lo estaba tocando y Jesús hace esta pregunta: ¿quién me ha tocado la ropa? Y vuelvo con lo mismo, ¿qué pregunta las que hace Jesús? Cuando yo espero estar allá en el cielo con el Señor y preguntarle, Jesús, ¿qué pregunta las tuyas? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos contestan lo más lógico, lo obvio. Los discípulos dicen, ves que te apretuja la gente y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? O sea, ¿verdad? Pero vuelvo a lo mismo, Jesús pregunta algo no para ver lo normal o lo natural o lo obvio. Jesús pregunta para que nosotros tengamos la fe de ir más allá y creer en lo sobrenatural del Señor. Entonces, como nadie le contesta a Jesús, dice, Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Y la mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Yo me imagino que esta mujer pensó, si Jesús se va también mi milagro. Yo veo que Jesús ya se está yendo y no le he tocado, tengo que tocarlo, algo tiene que suceder porque si Jesús se va, también se va mi milagro. Es como cuando vamos a un concierto, y espero que vaya solo usted a conciertos cristianos, ¿verdad? Pero es como cuando vamos a un concierto y el cantante está a punto de irse, y entonces gritamos, otra, y entonces el cantante se devuelve con toda la banda y todo el mundo, ¡eh! Ya Jesús se estaba yendo. Y la mujer dijo, no, necesito una más, algo más, no se puede ir. Y entonces se acercó y lo tocó. Y en el versículo 34, ahí igual en Marcos 5 le dice Jesús, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Tu fe te ha sanado. Hoy todos acá estamos escuchando el mismo mensaje. Hoy todos acá estamos acá mismo en la iglesia, pero todos estamos teniendo la misma fe para creer en que Dios lo puede hacer. Y seguimos porque íbamos con Jairo, ¿no? Mientras Jesús aún hablaba en Marcos capítulo 5, el 35 al 36, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del alto dignatario de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario, no temas, cree solamente. Y Jairo estaba en una encrucijada, o le hacía caso al tu hija se ha muerto, o le hacía caso a las palabras de Jesús que decía, no temas, cree solamente. Le hacemos caso a la sociedad, al mundo, a todo lo que ya se murió, o le hacemos caso a Jesús que dice, no temas, cree solamente. Y yo creo que la palabra que más quiere compartir el Señor hoy con todos nosotros es, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Creamos como niños y digamos, yo creo, Señor, yo creo.
En Marcos 5, del 38 al 40, seguimos la historia. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga de Jairo, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entonces entró y les dijo, otra pregunta de Jesús. Se acaba de morir la niña, ¿no? ¿Cómo no va a haber alboroto? ¿Cómo la gente no va a estar llorando? Y Jesús entra y les hace una pregunta. ¿Por qué tanto alboroto y llanto? Y les dice, la niña no está muerta, sino que está dormida. Y ojo lo que pasa en el versículo 40 en su primera parte. Entonces empezaron a burlarse de él. Empezaron a burlarse de Jesús. Empezaron a burlarse de el hombre que ha estado acá, que ha tenido más fe que cualquiera de todos. Porque Jesús entendía algo, y es que en el Señor, todo es posible. Y si alguien veía que en ella estaba muerta, para él no estaba muerta, estaba dormida. Y en Marcos 5, del 40 al 42 dice, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, que eran algunos, no todos los 12, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita Cumi, que significa niña, a ti te digo levántate. La niña, que tenía 12 añitos apenas, se levantó enseguida y comenzó a andar. Jesús le dijo a los que no creen, quédense afuera. Papá, mamá y discípulos, ustedes que creen, vengan conmigo. Y los hizo pasar. Solo a los que crean realmente, vengan. Y me encanta un versículo que dice en 2 Corintios 5:7, vivimos por fe y no por vista. Vivimos por fe y no por vista. ¿Sabe por qué no vivimos por vista? Porque ninguno de nosotros, de los que está acá, a pesar de que estamos reunidos en el nombre de Jesús, ninguno de nosotros ha visto a Jesús cara a cara. Ninguno de nosotros ha visto a Jesús de manera física. Ninguno de nosotros vio a Cristo Jesús en la cruz. Ninguno de nosotros vio a Jesús resucitar. Entonces no vivimos por vista, vivimos por fe. Porque por fe creemos que Jesús murió en la cruz. Por fe creemos que Jesús resucitó. Y por fe creemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Entonces siempre que te pregunten, di, yo vivo por fe, no por vista. Yo vivo por fe. Siempre que haya una adversidad en la vida, debes tomar esa adversidad como una oportunidad para que la gloria de Dios se muestre, para darle la gloria y la honra a Dios. Toma la adversidad que tienes hoy para darle la gloria a Dios. Que sea una oportunidad para demostrar lo que Dios puede hacer. En Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3, y con esto ya voy cerrando. Dice, al salir Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Jesús caminaba y vio a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron, maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? Podríamos preguntar, Señor, ¿por qué estoy viviendo esta prueba? Y los discípulos le dicen, ¿es por el pecado de sus papás o es por el pecado de él mismo? Y a mí me encanta lo que Jesús les dice en el versículo 3. Jesús les contesta, ni es por su propio pecado, ni es por el pecado de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mira la adversidad y la prueba que estás viviendo hoy como la oportunidad para que se demuestre lo que Dios puede hacer. Hoy, iglesia, les digo, no teman, crean solamente. No teman, crean. Y hay una historia en Lucas capítulo 5, del 1 al 6. Y los pongo en el contexto. Jesús estaba en el lago de Genezaret, estaba iniciando su ministerio, estaba predicando la palabra, había un gentío que lo agolpaba. Y entonces habían algunos pescadores que ya habían terminado de trabajar, estaban limpiando las redes. Y entonces Jesús le pide una de esas barcas a uno de ellos, y uno de ellos era Simón. Y Jesús se sube en la barca y ahí en la barca, desde ahí enseñaba. Y ahora sí, en el versículo 4, cuando Jesús termina de hablar,
le dice a Simón: boga mar adentro. Simón es Pedro, pero antes se llamaba Simón. Boga mar adentro y echa las redes para pescar. Echa vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche. Yo no sé cuántos de ustedes hoy vienen delante del Señor y le dicen: Señor, toda la noche he estado pidiendo, todo el día te he pedido, llevo semanas pidiéndote porque algo suceda, llevo meses, llevo años pidiendo porque esta prueba acabe. Pero muchas veces hemos querido que lo que estamos viviendo se solucione por nuestras propias posibilidades y nuestras fuerzas. ¿O no es cierto aquella famosa frase que dice que lo único malo de la argolla es estar fuera de ella? Porque a veces pensamos que debemos estar dentro de una argolla para que las cosas buenas pasen, para que me den el chance, para conseguir el trabajo, para poder entrar ahí, para lograr. Porque queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas y posibilidades. Pero debemos cederle el control al Señor y decirle: Señor, yo lo dejo en ti, hazlo tú, Señor. Esta prueba, esta situación, hazla, Señor. Y Pedro le dice: pero en tu palabra echaré la red. Hoy la palabra de Dios es: no temas, cree solamente, pero en tu palabra echaré la red. Y cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Iglesia, Dios es tan poderoso, tan poderoso, tan poderoso, que los peces dijeron: no me importa, hoy me suicido, porque yo quiero darle la gloria y la honra a Dios, porque yo fui creado por Dios, por Él y para Él. Hoy me suicido por el Señor, aunque ahora me coman frito. Y vamos a llenar esa red de peces. Y si un animal como un pez lo entiende, ¿cómo nosotros no vamos a entender que Dios es tan poderoso que tiene control de todo? No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Te digo, lo que te ha costado noches, días, meses, años, Dios lo puede hacer en un instante. Dios lo puede hacer en un momento. ¿Saben qué es lo más maravilloso de la historia? Bebé estuvo 2 días internado en la Cari, pero salió y dijeron: sus niveles de bilirrubina ya no están altos, ya no va a volver a tener ese problema. Bebé está sano. Había llegado a pesar 2,7 kilos y ahora está pesando más de 4 kilos. Está creciendo casi enorme, casi 60 centímetros. Va a ser como el tamaño mío. ¿Y saben qué? Me llamaron del colegio y me dijeron: no vas a tener 18 lecciones, vas a tener 40 lecciones este año. Porque cuando creemos, la fe tiene frutos. Créale al Señor, créale al Señor. Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Iglesia, los invito a que nos pongamos de pie y juntos adoremos al Señor, porque en la prueba se adora. En la prueba se adora. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán.
Señor, te damos gracias por esta mañana, Dios. Yo te pido que bendigas a este pueblo, que le guardes en su entrada y su salida. Que tengan una semana llena de milagros, Dios. Cuídales en todo momento y bendice sus trabajos, sus estudios, sus familias, Señor. Y que puedan seguirse acercando a ti, amándote y buscando tu presencia. Gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Te amamos con todo nuestro corazón. Y te damos un fuerte aplauso a ti, Dios. Gracias, Señor. Dios